Más tarde, ¿cómo andan? Bueno, esperamos un cachitín más y arrancamos, ¿eh? Y seguimos de donde dejamos el miércoles. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a poner a grabar. Bien, todo bien. ¿Y cómo recuerdan lo que hicimos el otro día? Recording in progress. Bien, bien. ¿Recuerdan más o menos bien el ejercicio que estábamos haciendo? Bueno, habíamos quedado que hicimos un ruteo estático eh, en el ejercicio ese inventado en el momento. Sí, con el Y par. ahora habíamos empezado a hacer la parte de un ruteo dinámico con protocolo RIP. El protocolo RIP, como para poner un poco en contexto, porque tiene algunas complejidades de configurar, o sea, es de lo más simple de configurar, pero tiene unas complejidades cuando uno usa subneteo. Vieron que usamos un IP y lo subneteamos en redes más chicas, ¿sí? El protocolo RIP es un protocolo que es del comienzo de TCP/IP. Estoy hablando comienzo del 80, se implementó ese protocolo. Con eso pueden tener en cuenta que los bloques IP eran con clases. ¿Se acuerdan que había definido que había con clases y sin clases? Cuando se neteamos usábamos sin clases. Bueno, el RIP, la versión uno es con clase. Entonces toma la propagación de rutas en base a la clase del número IP. Y como todas eran de la misma subred, todas eran de la misma clase y para el protocolo era todo la misma red. Entonces no propagaba rutas. Bien. Entonces hay que hacer un par de configuraciones con la versión 2 que salva ese problema. Bien. Vamos a arrancar de lo que dejamos y vamos a ver cómo se logra hacer ese ruteo dinámico. Eh, Después vamos a seguir un poco con si quieren repasamos, vemos a ver cuáles son los protocolos dinámicos. Básicamente el que estamos usando ahora es el vector distancia, que es el RIP. Después hay otros más, como SPF, que tiene un poco más de complejidad porque hay zonas y todo. O sea, vos podés definir zonas donde propagás rutas y después que unos routers secundarios propaguen hacia abajo para que no llenen toda la red de información de actualizaciones. Bien. Eh, Otro problema que tienen los routers, perdón, los protocolos de ruteo dinámico es el tiempo de convergencia. Desde que propagan las rutas hasta que todos los routers tienen información, suele tardar un cierto tiempo. Y en ese momento puede haber inconsistencias. Bien. Si vos tenés una red estable, eso generalmente no pasa. Pero si vos tenés una red que algunos enlaces fluctúan porque están saturados o por X causa, podría haber algún problema en la actualización de esas rutas. Bien. Mira, vino alguien de Google. Un chiste. Que tiene cosas de fotos. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Si me deja, ahí está. Bien, bien.
Bueno, en esto habíamos quedado, teníamos los equipos, si vemos con esto, ya habíamos borrado las rutas, están solamente las conectadas y las locales, y yo le hice el trabajo de borrar también el, las rutas, ¿cómo se llama? Te borrar esto y te justo las pantallitas arriba. Las rutas RIP que hemos definido, que como no están terminadas de configurar, prefería hacerla de nuevo, así la vemos de nuevo todo. Bien. Bueno, este sí tiene rutas estáticas definidas, ahora después se vamos a sacar, pero vamos a empezar con estos dos routers. A ver, ya vamos a borrárselo. Entramos, vamos a ver qué rutas tiene. Y tiene esta serie de rutas agregadas. Así que vamos a hacer, vamos a borrarla. Para eso tenemos que entrar a configuración y ponemos no hiperroot 192.168.0.0 espacio 255.255.255.128. A ver, vamos a ver de nuevo. Mm, Luego ese control Z, salir, hacer showroom y ver si la borró. Sí, la borró. Entonces vamos a entrar a configure y repetimos el comando con el resto, las que queremos borrar. No es necesario poner el gateway, pero sí hay que poner el IP y la máscara. Bien, no tenemos más rutas en ninguno. Bueno, lo que decíamos era, vamos a definir el protocolo de ruteo RIP, o sea, acá vamos a poner como ruteo dinámico, RIP versión 2 soporta IPs con subneteo. Bien, entonces vamos a entrar no, eso no. Al primero, enable, configure, y ahora ponemos eh, router RIP, entramos, estamos en configuración el protocolo dinámico RIP dentro del router. Vamos a definir las redes. Network, este equipo tiene las redes 192.168, punto 0.0 con, a ver si esto me toma, no, ahí enter. Y tiene las 192, 168, 128 y tiene las 192, 168, 64. Ponemos versión 2
Y ahora tenemos que poner que no sumarice rutas, no autosumari. Bien. Y con eso tendría que empezar a propagar las rutas de estas redes. Bien. Vamos a hacer lo mismo en el próximo. Ponemos router RIP. Profe. Sí, ¿Para qué puso lo de no sumarí? porque si no te sumarizan las rutas y después, como dicen en todas las redes, son redes subneteadas y pertenecen al mismo grupo de clase A, perdón, de clase A, de clase, es una clase C privada, lo toma como que estás dentro de la misma red, entonces no te la propaga. Está Entonces bien. tienes que decirle que tome cada red como una red independiente. Ok, gracias. Nada más. Ahora vamos network. En este, vamos a ver la red que tenemos, es una sola, es la 192.168.0.200. 192.168.0.200. Ponemos versión 2 y no autosumari. Bien. Y ahora en este siguiente vamos a repetir lo mismo. Ese es el otro router, ¿no? Sí, el de abajo. Eh, el 02. Este. Ah, este. Tenemos la 160. Network 192.168.0.160. Enter. Versión 2 y no autosumari. Entonces, ahora esto podemos ver. Show protocol. Está editado acá. Mira, acá dicen todas los valores que están habilitados. A ver. Ahí dice VLAN 1 es administrativamente abajo. Está baja. Y la vila no está configurada. Ah, Esta ruta, hay algunas rutas que soportan algún tipo de VLAN. Entonces, como no estamos usando, no está habilitada. A ver, protocolos. Acá con pregunta te muestran todas las opciones de lo que puedes ver. Espera. Sí, hiperrip. Hiperrip. Pregunta. Bueno, acá nos muestra todas las rutas que aprendió. Bien. O sea, con Joe Hiperrip vemos la información que se compartió con otros equipos en RIP. Vamos a ver qué impactó en la tabla de ruteo, porque esto es lo que se compartió. Es la información que el router tiene por la información que recibió. Vamos a ver el Show Hyperroute. Bien. Ahora, en la tabla de ruteo nos muestra que tenemos estas rutas aprendidas por RIP y estas rutas aprendidas por RIP. Bien. Que acá te dice, para llegar, estas dos son los enlaces, el punto a punto con los otros equipos. Bien, pues un barra 30 ahí. Ah, no, acá un barra 29 que es la sede esta. Y después tenemos las tres redes ¿cómo es? De esta LAN.
¿sí? Eh, pero vemos que también tenemos este enlace, el A212, que es la serial. Si supiera qué ruta estoy viendo yo, el router 2, el de acá abajo. Ahora sí. Esta es la serial, la 1, la 001, perdón, 011 y esta es la 010. Y acá está diciendo que para llegar. Sí, No, un ¿cómo? micrófono prendido por error, me parece. No entendí si está preguntando acá o no. No, parece que un micrófono abierto así sin Ah, querer. bien. Bien, entonces tenemos estas tres redes, están acá impactadas, la 0, la 64 y la 127, vía la 213, que la 213 es la IP que está en este enlace. Bien, o sea, para llegar de esta red a esta red, lo hace vía este camino, pero para llegar a esta red, lo va a hacer vía este enlace. ¿Sí? Que es lógico, tenemos menos saltos. O sea, RIP se basa en saltos, cuenta, dice, un salto para llegar a estas redes, listo, uso este enlace. Para llegar a estas redes tengo un salto por acá, uso este enlace. Y me queda este redundante, vamos a ver que este, para llegar a esta red, va a usar este otro enlace. ¿Bien? Por más que este router sabe que puede venir por acá para llegar, pero elige, las rutas que estamos viendo ahora son las que eligió para funcionar. Bien. Si vemos que para llegar a la 200 lo envía por el otro serial. ¿Bien? ¿Se entiende? Depende de cómo pongo posición, quedo centrado o no. Ya no veo bien yo. Bien. Vamos a ver el otro router. Show IP route. Ahora este, para llegar a las tres redes que tenemos con VLAN, llega por el serial, por la 209 que está en el serial 010. 010 tiene que ser este, 208, 209. 010. Correcto. O sea, para este router, este destino es mejor por acá. Bien. Hay otros protocolos que ponen costes basados en los enlaces. Tampoco en este momento nos pasaría lo mismo porque el que mide el costo de enlace por ancho de banda y todo eso, también te mide la cantidad de saltos. Si vos tenés para ir acá un solo salto y es la misma velocidad que tenés acá, acá va a tener 1 a 10 más 1 a 10, poner 10 mega, va a ser lo mismo en velocidad, pero más cantidad de salto que esto. Entonces va a terminar eligiendo esta. Si vos estudias de gigabit y esto de 10 mega, por ahí sí pesa más ese mejor performance del enlace. Bien. Eh, bueno, y nos falta ver en este, que tomó. Y acá tenemos para ir a la red, a la 27, a la 127, vamos por la serial 01, perdón, 011, y para ir a la 200/29 por la serial, se me corrió, 010, o sea, lo mismo, para ir a esta red por acá y para ir a esta otra red por acá. Bien. Podemos hacer una prueba, a ver si cambia. Le pagamos una interfaz. Vamos a pagarle la interfaz serie, alguna interfaz serie cualquiera. Agarramos esta y se la pagamos. Vamos a ver acá. Bueno, ahora me dice, a ver cuál está pagada. La que va al 200, era. Sí, pero quiero correr esto. Ay, esto del Zoom me tapa los. O sea, está apagado este enlace, la que va al 200 se ve perjudicada, ahora tendría que ir por el mismo camino que la que va a las tres redes de LAN, VLAN. Entonces, para la que va a 200, la perdimos. A No ver la si tiene. ahora levantó. Tiene que levantar en un momento. Ahí está. 200 acá. Acá apareció. Por la serial 010. 010 tiene que ser esta. 010. O sea, ahora va para ir a esta red.
como no Cero, tiene uno. disponible ese camino, va a elegir este otro camino. Eso que vimos que desapareció la ruta en un momento es el tiempo de convergencia, el tiempo en que tarda aprender nuevos caminos y ponerlos en ejecución. Sí, en la realidad puede ser que sea un poco más rápido que lo que muestra el Packet Tracer. El Packet Tracer suele exagerar las cosas para que uno lo vea. ¿Bien? ¿Se entiende cómo funciona este mecanismo? Ujú. Cualquier otro protocolo, más allá de la forma como está implementado, el concepto es el mismo. Propagan rutas, informa de lo que conoce cada router, para que informar cosas, tiene que ser cosas que están en sus enlaces. O sea, él va a probar rutas de las que están conectadas contra él. Bien, y operativas, por supuesto. ¿Cómo se llama Vamos eso, a profe? tratar de... ¿Eh? Perdón. ¿Cómo se llama eso? Ruteo dinámico. Es esto, No tengo idea. a ver, que estaba por acá, acá. A ver. Es lo que vimos esta parte, es ruteo dinámico, vector de distancia, todo enlace. El que estamos viendo ahora es el vector de distancia que es RIP. Bien. A ver que por acá estaba. Esos son los algoritmos que usan. A mí no me importa mucho eso que se acuerden los algoritmos, sepan que tienen diferentes tipos de algoritmos de funcionamiento, por eso funcionan diferente. Pero, nada, más que nada para que sepan, acá están. Estos son los dos tipos de protocolo, el vector distancia, el RIP, que es el que estamos viendo ahora, y el OSPF es el otro protocolo estándar que es estado enlace. Ese tiene otro tipo de elección de ruta según otras variables. Además de de la cantidad de saltos, toma en cuenta el costo por ancho banda, la latencia y un montón de otros factores que uno puede agregarle. Podría ponerle también uno a mano un valor de costo X que para nosotros representa el monetario. Decimos, bueno, esto cuesta 50 y 50 es mucho más caro que el costo uno que tiene RIP por defecto. Entonces sabemos que eso es más caro. Entonces no la elijo. Elijo la ruta de RIP que es más barata porque me cobra menos. Bien, cuando se cae la de RIP, no tengo más remedio que para seguir funcionando, tomo la otra. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien. Bueno, esto es parecido al ejercicio. A ver, no lo abrí. Ven que abremos el coso. Lo tengo acá, me parece que he descargado. Bueno, por algún lado lo descargué. El ejercicio tiene usted en el campus. No sé si lo vieron. ¿Del práctico 3? ¿Cuál de Sí, todos, práctica 3 de profe? ruteo. ¿Cuál? El que se hace. Bueno, este no. Acá. Así lo vemos. No sé si lo vieron o no, si lo empezaron o se asustaron directamente. Me pasé. Estamos en. No, no pasé. Uno más. Estoy acostumbrado a otro formato de Moodle y se me hace muy largo este. Quedan las cosas lejísimos. Este. Lo que hace básicamente es un ejercicio parecido a lo que estamos haciendo ahora, autoguiado. Este ven que son con dos routers solamente, que tiene que configurar las cosas en forma estática y después pasarlo a dinámico. Es similar esto. En una parte te dice, ven acá te muestra cómo configurar las interfaces, que es lo que hicimos hoy, hicimos el otro día, perdón. Eh, Agregamos acá las rutas en forma, bueno, en este caso, fíjate que eh, cuando hay una serial tenés la posibilidad de hacer esto, definir una ruta y decir por qué serial sale para llegar al destino que vos querés llegar. Bien, es una forma, una ventaja que tiene la serial. La de Ethernet no se puede hacer eso, o no se suele hacer porque es mucho más complejo de que funcione bien. Y acá está con RIP. Si se fijan, acá están usando RIP solo. Pero ¿qué diferencia hay con lo que hicimos en el ejercicio en clase? Que esta es una red diferente que esta.
son dos clases B, perdón, C, privadas, pero son dos redes diferentes. Una es la 192.168.12 y la otra es la 192.168.1.0. Bien, entonces, en esta es con solo ponerle RIP y las redes que vos querés informar, ya está, opera. En cambio, si vos usás subneteo, una red de estas partidas, tenés que definir que informe sin agrupar como RIP, como yo les dije, es un protocolo viejo y estaba pensado para redes con clases. Para ellos el bloque este era indivisible. Cuando empezó a haber problemas de escasez, hicieron la división de ¿cómo es? Poder usar una máscara y hacer su neteo, y eso llevó que este protocolo tuvo que tener una revisión. A comienzos de los 90, cuando se hizo esto, se hizo una revisión y se hizo la versión 2. Bien. Eh, y por eso tiene un par de pasos más, que es definir qué versión está usando. Por defecto usa la uno. Si uno le dice la versión 2 listo, lo agrega. Y si además le dice que no sumarice, te toma cada subred como si fueran redes individuales, que lo son. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Profe. Sí. A mí este ejercicio en el punto 2 me había dado un error porque si ven el cuadrito, A son ver. 198 en el cuadrito morado de abajo, el del punto 2. Ah, debajo de todo. Sí, ¿Este? Sí. 198. Y las de abajo, lo que es el cuadrito de los comandos, son 192. Bien. A ver. Si no, Del, usa 192. Está mal el cuadro. ah, Sí, reemplazada por 192. Fíjate, el tercer octeto. A ver. 14. Déjame ver que esté todo igual. era el de comandos 4, Sí, está la parece. 14, la 5. No, quiero ver si están las más redes. 12 y más o menos son, no son las mismas. Puedo hacerlo con esto, ¿eh? Puedo hacerlo Sí, con esto, pero después cuando apliques, también son, fíjate, son todas, son IPs clase C. Este está subneteado, pero no te importa, porque esta no necesitas propagar. La que vos querés informar es esta fase de Ethernet, que es esta LAN, esta LAN o esta LAN. Igual estás usando 192 168 acá. Hay que usar estos datos. Y muy acá bien. hay No, que reemplazar los IPs por esos datos. Sí, sí. está con un error eso. Y también la que dice serial 2 creo que sería ahí en el cuadrito morado. Sí, Una de estoy esas viendo que tiene. acá no está marcada las seriales, pero bueno, sí, ¿En el cuadrito? Sí, ahí donde sí. dice serial 2 y serial 2 o sea, en el router uno digamos, en el del medio, tendría que. O sea, yo usé serial 3 porque uno ya estaba Sí, ocupado, no, digamos. es que la serial fíjate que yo en el ejercicio que vimos acá, la serial se llaman 01000, o sea, el nombre, cada router va a tener una forma de identificar la serial. Por eso muchas veces yo cuando hablo de placa de red de Ethernet digo ETH0, y si vos te fijas acá no dice nunca ETH0, dice Gigabit Ethernet 00. Yo lo hago resumido para que sea fácil de escribir. Eh, pero sí, seguramente, si este mismo router, este puede ser que tenga la serial 2, este puede ser que tenga una serial 2, pero si tiene una serial 2, tiene que tener una serial 1 o una serial 3, Sí, porque no puedes tener dos serial 2 en el mismo sí, equipo. ¿Sí? sí. Sí, eso le decía, de que Sí, el sí, otro. sí, correcto, correcto. Sí, yo no me había percatado de eso. Es más, de este no tengo ni siquiera el original como para modificarlo. Tenía transformarlo y pasarlo. Después, si me tengo un rato, se los hago. Así les queda prolijo. Pero acuérdense, que usen los IPs que están acá, que están acá, en el ejercicio. Y reemplacen, o sea, esta parte tienen los IPs de allá, de arriba, los correctos. La tabla esa la pusieron mal. Sí, hasta la de comandos 3 es para el punto uno. El 4 nada más, y no tuve problemas. El 4 nada más es el que me daba error. Por eso, pero vos usaste los comandos estos y no usaste la tablita violeta o usaste la violeta. Claro, la violeta es para el punto 2 entonces la había usado la violeta, más los comandos, Sí, la tabla de comandos 4. está bien. Bueno, sí.
Bueno, en este caso hay una ruta por defecto y dos estáticas. Y en el 4 es todo con dinámica. El ejercicio es parecido, no, no es el mismo, pero conceptualmente es parecido a lo que hicimos nosotros. Lo que no están haciendo acá es un neteo, que eso lo agregué yo para reforzar lo que vimos la semana pasada. Bien, bueno, les quedó más o menos claro. No quiero que me digan que está re claro, porque yo sé que no, esto le va a tomar un tiempo hasta que encuentren la dinámica y entienden cómo son los conceptos, pero más o menos entienden lo que estamos haciendo, ¿no? Desde el subneteo, etcétera. Sí, sí. Bien. Bueno, hoy vamos a arrancar eh, con la parte de transporte. Vamos a ver qué conceptos, qué cosas hay en transporte. Hasta ahora estamos viendo eh, diálogos a nivel de red. Por ejemplo, decimos ping. El ping va de un equipo a otro equipo. No hay mucho más que eso. Bien, se manda un mensajito al equipo y el equipo, como llega ese mensaje, tiene formato de SMP, responde un SMP. Es un protocolo aparte que está sobre TCP, perdón, sobre IP, que es de control. Ahora vamos a ver otros protocolos que nos sirven como herramienta de transporte para cualquier aplicación. Bien, más allá del propio protocolo de red. ICDP es parte del stack de protocolo de red. No sirve para enviar información de, no sé, una página web, ni un correo, ni de DNS, ni de nada de eso. Ahora vamos a ver los servicios, son los de transporte. Bueno, esperen que voy a cambiar esto. Dejo compartir esto y vamos a abrir. Esto de ruteo lo cierro también porque si no voy a tener tanta cosa abierta que se me va a crashear la máquina. No, crashear no, pero cuando abro estos PowerPoint convertidos a ODT, medio que hay cosas que no le gusta. Y el Zoom también consume mucho. Es muy, muy Sí, el pesado. Zoom, sí, bien, yo tengo, no sé cuánto, no me dice ahora, pero debe estar el 90% de la memoria ocupada. ¿Cuánta RAM Bien, tiene, profe? 8. Ah, se quedó Y medio atrás. pensá que no, igual mi maquinita es vieja, es durita porque es una TwinPad, pero debe tener como 10 años. Así que, y venía con 4 la subí a 8 porque sí, ya era medio escaso. Pero mientras que no era Tore, funciona. Ya estuve un par de veces con ganas de conseguir otra de este mismo tipo, pero más nueva, porque son recontra robustas. Se me golpeó y no le pasa nada. Va, puede que se pueda romper, pero es bastante dura comparado con las comunes. Bien, ponemos presentación y acá crucemos los dedos para que no se trabe. Zoom. Ah, acá está la reunión. Ahí está. Compartimos. Bueno, el protocolo de transporte, mientras que estoy compartiendo, ahí está. Es un protocolo, es un conjunto de protocolos que se encarga de dar algunas, digamos, flexibilidad al direccionamiento IP, así en bruto, porque vos con un direccionamiento tenés solamente un equipo contra otro equipo, ¿bien? Pero si vos te querés tener varias capas de software o de servicios, tenés que poder identificarlos. ¿Qué servicio es cada cosa? Bien, pues yo podría mandar un mensaje de un IP a otro IP y tendría que identificar con algo. Bueno, esta capa, los protocolos que están desarrollados sobre ella, que son dos, son TCP y UDP. Alguna vez lo habrán escuchado, TCP seguramente porque es parte del título del protocolo de estándar. Son protocolos
eh, que una de las principales funciones es multiplexar el uso del IP. Bien, ¿qué quiere decir multiplexar? Multiplexar es generar de un solo servicio múltiples diálogos simultáneos. Y eso lo hacen a través del puerto. Habrán escuchado alguna vez que dice, bueno, ¿a dónde te conectas? No sé, a la web. ¿Y qué puerto tiene? El puerto 80. Bien, ese puerto es un puerto de un protocolo de transporte. En el caso del puerto de 80 de HTTP, o sea, de las páginas web, es un TCP, un protocolo orientado a conexión. Bien, vamos a dejar de hablar así en el aire y vamos a ver qué nos presenta Filmina, porque si no, ya me pasa siempre que hablo y después lo repite a Filmina. TCP. Bueno, el control de flujo y el control de congestión son dos mecanismos que usa principalmente TCP para gestionar los paquetes. Bien, el control de flujo es un mecanismo natural del protocolo que se encarga, piénsenlo de esta forma, ahora después lo vamos a ver un poco más detallado, pero piensen de esta forma, es como que cada equipo, el cliente y el servidor, acuérdense que la mayoría de estos protocolos, los de aplicación, no, o sea, no todos lo hacen, pero la mayoría usa un esquema cliente-servidor. Hay alguien que consume servicios de alguien. Bien, vamos a usar de nuevo el ejemplo de la página web. Vos tenés un navegador que consume el servicio de Google o del que sea. Bien. Eh, Cada uno de estos servicios, tanto el servidor como el cliente, va a tener unos buffers, unos espacios de memoria para alojar los paquetes que van llegando antes de pasarse a la aplicación. O en realidad, digamos la verdad, es al revés. Antes que la aplicación se le ocurra venir a buscarlo. Haciendo una analogía, es como si fueran dos países que intercambian comercio y tienen dos aduanas. Una aduana de salida y una aduana de entrada. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Entonces, cada aduana tenés un depósito de un cierto tamaño y que puede llenarse. No sé, yo le compro, no sé, eh, nos compran a Argentina, no me acuerdo qué país había, Siria, Turquía, no sé, un país que consumía yerba, compra, no sé, toneladas de yerba y le va mandando barcos con la yerba hasta que se llena el depósito de ellos, hasta que vengan los distribuidores a retirar la mercadería. Ahí le dicen, che, paren de mandar, bueno, manda el último barco, estoqueó y bueno, espera hasta que de nuevo le den luz verde, che, ya hice lugar, tengo espacio y podés enviar más barcos con yerba. Bien, bueno, es más o menos así. O sea, no llevan yerba, llevan bytes de información, pero bueno, gestionan ese espacio que llega y espera en el equipo de destino, puede ser el cliente, a que la aplicación, el Firefox, venga a buscar esos datos que pidió para presentarlo en la aplicación. Bien, hasta que esto no sucede, hay un mecanismo que controla ese flujo, ¿sí? También controla, hay mecanismos de retransmisión de información, si hay pérdida, etcétera. Y congestión es, eh, la congestión es propia del cliente, pero es propia de las redes. O sea, puede haber nodos o puntos, routers, enlaces que estén saturados y congestionados y se pierdan paquetes. Bueno, entonces tienen estos protocolos un mecanismo de controlar esa congestión. Cuando ven que los paquetes se pierden, digamos, vamos a hacerlo así de forma coloquial, los envío y no llegan todos, empieza a tomar estrategias, por ejemplo, a bajar la velocidad de envío de paquetes, o sea, el tiempo entre paquete y paquete lo aumenta, con la esperanza de que se pierda menos. Cuando ven que se pierde menos, se ajustan a eso. Bueno, esa congestión a veces es provocada adrede para, por ejemplo, controlar el ancho banda de tu enlace. A vos te vende tu proveedor, no sé, 10 mega ancho banda. ¿Y cómo lo controlan? ¿Qué pone? ¿Un caño más finito? ¿Uno más grande? No, en realidad cuenta los paquetes, la cantidad de tráfico que tuviste, y en función de eso empieza a descartar, te descartan paquetes, descartan paquetes, descartan paquetes. Vos que estás bajando cosas, decís, uy, pierdo paquetes. Está congestionado, empieza a bajar la velocidad de petición hasta que ve que no pierde más. Bien, y ahí te ajustaron el ancho banda. Es una forma. Bien.
Después hay diferentes técnicas de eso, de cómo controlar ancho banda, pero el mecanismo es más o menos lo mismo. Hace que el cliente vea que sus peticiones se pierden o sus envíos se pierden y entonces baje la velocidad de transmisión. Alguna vez habrán visto ustedes que se ponen a descargar algo y empieza a subir la descarga, la velocidad sube, 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 y después se empieza a bajar hasta que se estabiliza un valor y ahí hasta el final más o menos. Bueno, eso es parte por el control de ancho banda que simula ser como una congestión. Para uno es que hay paquetes que se pierden. ¿Bien? ¿Se entiende un poco? Bien. Bueno, la ventana deslizante es otro tema que vamos a ver. La mayoría de todas esas cosas están agrupadas en este protocolo. ¿Por qué? Porque TCP es un protocolo mucho más complejo que UDP. Bien, al ser más complejo tiene más información en la cabecera porque tiene más controles. Bien, ¿se acuerdan al comienzo que habíamos hablado de servicios en general? Hay servicios orientados a conexión, no orientados a conexión. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, estos dos protocolos representan un ejemplo de ese tipo de servicio. UDP es no orientado a conexión y TCP es un protocolo orientado a conexión. De nuevo, como ejemplo, UDP es como un SMS de un celular, a vos te llega, por más que vos no quieras, bien, te lo mandaron, te llegó, o lo mandaste si no sabes si al otro le llegó o no le llegó. Hasta que no te contesta, dice, che, sí, bueno, vamos a tal cosa. Bien. En cambio, el TCP requiere un acuerdo entre los pares y hace como un pipeling o un tubo entre el emisor y el receptor. Bien, eso no quiere decir que esté encriptado, que se pueda no leer la información adentro, eso es un tema aparte que es de seguridad, pero encapsula todos los datos que el emisor quiere transmitir, lo envía por el mismo camino hasta el destino. Bien, se encarga de todo. Es como si fuera un servicio puerta a puerta. Vos le dejás el paquete y él se encarga de llevarlo. Se pierde, tiene un seguro que te lo repone. Bien, algo así. Entonces, digamos, no es que tiene un seguro, vos tenés una información que para enviar se segmenta por el tamaño máximo que se puede enviar por el medio y se envía de a segmentitos. Segmento uno, 2, 3, 4. El 4 se perdió, le llegó el 5 y el tipo dice, el que recibe dice, me faltó el 4. Bueno, ahí es la posibilidad de retransmitir información perdida. UDP no tiene eso. UDP se envió. Si lo recibió, recibió. Y si no lo recibió, bien, gracias. Bien. Si se pierde un paquete, habrá la aplicación, tendrá algún mecanismo de control o no. Bien. ¿Se entiende la idea? Es poco fiable, digamos. Pero como ventaja, UDP sobrecarga muy poco el paquete. O sea, overhead quiere decir que la cantidad de bytes adicionales por cabecera es mucho menor que con TCP. Entonces, si vos tenés que mandar información, muy poca información, está bueno, porque vos envías, son mensajes rápidos. Eh, un ejemplo de un protocolo que usamos todos los días, que usa UDP, por esta misma condición, es DNS. ¿Todos conocen el DNS? ¿Saben lo que es por lo menos? Domain Name System. Sí. Pero a ver si uno más, porque a lo mejor los demás le da vergüenza y no contestan. Sí, sí, yo sí. Yo lo Sí, contesto bueno. porque hace frío y estoy tapado. Y me da Ah, bueno, fiaca bueno, está bien, está activar bien. el micrófono. Sí, es verdad que está fresco. Yo llegué hace un ratito antes de empezar la clase y iba a prender el hogar, pero no lo prendí, así que estoy con las manos frescas, con el mate nomás. Bien. Bueno, DNS es un mecanismo de resolución de nombres. Cuando veamos la aplicación, esperemos llegar, le vamos a hacer una introducción. Básicamente es como una agenda, como si fuera su celular la agenda. Ustedes cuando quieren llamar a alguien, buscan el nombre de la persona, tocan y llama. Ahí, en la realidad, el celular no llama con el nombre, llama con el número telefónico. Bueno, hace este mecanismo. Cuando vos te conectas a Google, a www.google.com, le pedís al DNS que te diga qué IP tiene ese nombre, se llama FQDN, First Quality Domain Name. Eh, no importa, después veremos bien, pero ese nombre que ustedes ponen en el navegador se transforma en un IP. Y la aplicación se conecta con ese IP, ¿sí?
Bueno, ese protocolo que resuelve esos nombres, como las consultas son cortitas y las respuestas son un número IP, es muy corto, prefiero usar UDP. ¿Por qué? Porque así los mensajes son más livianos, congestionan menos la red, internet en general, y llega más rápido la información. Porque se envía, no hay ningún establecimiento, no hay nada, se envió. Ahora, ¿qué pasa si se pierde? Bueno, alguna vez le pasó, dice, error en conexión, página no encontrada o alguna cosa así, o estar navegando. Sí, muchísimas veces. ¿Y qué hacen? Recargo en general. ¿Qué presionas? ¿Qué tecla? F5 o control Bien, está. F5 para hacer un Es de la refresh. vieja escuela. Eh, no toca la ruedita así. La presiona No. F5 o recargas así y lo que haces es forzar que la aplicación, el Firefox o lo que estén usando, pida de nuevo el DNS, envíen la consulta y el servidor, si tenemos suerte, nos devuelve el paquete diciendo, ah, mira, este tiene tal IP. Y ahí funciona. Bien. Entonces, en este caso, este protocolo deja a la aplicación o al usuario que se encargue de pedir la retransmisión. Bien, con TCP vos ni sabés cómo lo hace, pero solo lo retransmite. Bien, ¿se entiende la diferencia? Bien, supongo que sí. Tendría que poner el chat ahí para que me hagan cosas, pero no, no sé dónde me quedó el chat. Cuando pongo este coso me tapa todo. Bueno, entonces, como vemos, TCP es más complejo, hay que administrar la conexión. Una conexión TCP, hay un acuerdo. Vos le decís, es como, vos llamás a alguien y dices, che, ¿podés hablar? La otra persona le dice, sí, sí, ¿querés que tengo rato, así que hablamos? Listo, bueno, hablemos, y ya está. Se pusieron de acuerdo, se llama handshake, apretón de manos, y a partir de ahí empieza a intercambiar información. Distinto puede ser que vos lo llamás y te dice, no, no, estoy manejando, después llámame, tac, y te cortó. Vos lo llamaste físicamente, llegó el mensaje, él lo recibió, pero te denegó. Bien, entonces en TCP, para que haya una conexión, tiene que haber un acuerdo entre los dos equipos. Un ejemplo de esto de estoy manejando y le cortó es, vos tenés un servidor web que por capacidades, ¿no? O sea, por capacidad de hardware, vos administrativamente le dijiste, bueno, eh, voy a limitar a 100 conexiones simultáneas. Más de eso no, porque me falta la memoria, me falta lo que sea. Bien. Eh, bueno, limitas a 100. Cuando viene el 101, te conectás, te dice, sí, todo bien, pero no te puedo hablar, te desconecta. Bien. Y eso te lo limita. Bien, es un ejemplo de eso. No puedo, estoy ocupado y te corto. Entonces, quedamos que hay una gestión de esa conexión. Que con UDP no hay. Bien. Bueno, esto lo hablamos un poco. Con gestión lo hablamos recién. Eh, bien. Así como vimos también en el modelo TCP/IP y el modelo OSI, el diálogo de este protocolo es de forma virtual de la misma capa a la misma capa. Todo lo que escribe de transporte se lo va a enviar a la capa de red, va a salir por la capa de enlace y sale por el cable físico, pasará por los distintos equipos, los routers, etcétera, llegará a destino, pero el diálogo entre esta máquina y esta máquina es a nivel transporte. ¿Sí? Lo demás pasa porque tiene que llegar. Bien, bien. Bueno, esto era un punto que lo pueden ver acá también el gráfico. Eso no, no sé si lo dijimos. Bueno, si alguna vez lo mencionamos. Cada dispositivo se le dice que es de una capa. Bien. Por ejemplo, un hub, que era un equipo que solamente leía información, miento, que detectaba bits por parámetros físicos, como el tensión, el tiempo en alto, etcétera. Es un dispositivo de capa física. Bien. Ahora, un switch que puede leer información de enlace, la MAC de origen, la MAC de destino, puede conmutar en función de eso, es un dispositivo de capa de enlace. O sea, un switch trabaja capa de enlace y tiene física, por supuesto. Un router es de capa 3 porque
el principal motor de funcionamiento es la conmutación de paquetes IP. Bien. Y tiene tabla de ruteo, como vimos hoy, para hacer ese funcionamiento. Bien. Pero todos esos que hablamos hasta ahora no tienen capa de transporte. Me pueden decir, bueno, no, pero si vos te conectás por, no sé, por HTTP para administrar un switch, tiene capa de transporte. Bueno, ahí tiene el equipo para gestionar, pero no, el equipo no hace nada con las capas de transporte de los demás paquetes que pasan a través de él. ¿Se entiende la diferencia? O sea, cuando es un mensaje al equipo localmente, puede ser que tenga función de capa de transporte para administrarlo, etcétera, pero la función de intercambio de paquetes de otros son de capa 2 en ese caso, en el switch, y en el router de capa 3. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Pues eso es importante, que saber que cada uno tiene una función específica. Eh, Bien, entonces, transporte y hacia arriba aplicación lo usan las terminales. Los demás equipos solamente los conmutan, o sea, es información para el router. O sea, si llevo TCP, UDP y DQ, para el router es lo mismo. Él es el cartero que va llevando ese sobre, lo que va adentro, todos esperan que nadie lo abra. Bien, bien. Las funciones que hacen el cliente y el servidor, no importa qué función de aplicación tenga, digo, a veces los clientes funcionan como servidor para algunas cosas y los servidores funcionan como clientes para otras. Bien. No importa, el que está haciendo el envío eh, va a tener un fragmento, un espacio de datos para enviar y va a tener que segmentarlo en esos paquetes más chiquitos que son los que pueden viajar por estos medios físicos. Bien. Vamos a dar un ejemplo de algo puede ser gráfico. Ustedes se quieren bajar una película, un DVD, y el DVD pesa, no sé, 3,5 GB. ¿Sí? Es grande, ¿no? Sí, sí, de una no lo va a poder bajar. Bien, entonces eso vamos a tener que partirlo en la cantidad de paquetitos que sean para poder después reensamblarlo y generar de nuevo ese archivo. Bien, los, eh, el- los, las redes Ethernet tienen como MTU, o sea, Maximum Transfer Unity, es la transferencia, la unidad de transferencia máxima, el paquete más grande, 1500 bytes. Y a medida que subimos en estas capas, o sea, cuando estamos en Data Link, le vamos a tener una cabecera. Entonces, esa cabecera va a sacar de esos 1500 un espacio para esos datos de cabecera. Ethernet va a agregar otra cabecera. Y transporte, otra cabecera. Entonces, cuanto más arriba estamos, los datos puros que debemos transportar van a ser menor que los 1500 en total. Bien. Eso lo hemos visto en la parte de introducción, esa que decíamos proporcionalmente cuánto es la cabecera respecto al dato transportado, que lo hicimos con letras, ¿bien? Bueno, esto es lo mismo. La idea de eso es entender que todas las cabeceras te sacan espacio de transporte para enviar, pero bueno, tiene un beneficio que es generar esto, por ejemplo, poder direccionamiento, poder eh, controlar la cantidad de paquetes enviados, etcétera. Bien. Entonces, el transmisor divide eso en segmentos y después se envían separados para reensamblarlo en el destino. Esto lo podemos hacer en los dos protocolos, ¿sí? Eh, si lo hacemos con UDP, la aplicación tiene que segmentarlo y usar los paquetes UDP para enviarlos, y la aplicación de otro lado tendrá que reensamblarlos y verificar si llegaron todos, por lo menos, si es TCP, no nos preocupa, o sea, el control, si le damos, mira, tenés que mandar todo esto, él en el buffer lo va fraccionando, envía paquetito por paquetito, reensambla, controla que estén todos, dice, ah, me falta uno, pide ese que falta, ahí, y bueno, hasta que termina de enviar toda la información y ahí cierra la conexión. ¿Bien? ¿Se El que entiende? O recibe, sea, perdón, el que recibe no necesariamente recibe en forma secuencial, digamos, ¿no? Puede venir mezclado el paquete o no. Sí, eso va a depender, o sea, el que transmite en forma secuencial. Ese sí, Ahora, como vimos que hoy, que el ruteo puede tener fluctuaciones porque se cae un enlace o lo que sea claro. y se recalcula, puede ser que un paquete quede atrasado con respecto a otro y pueden llegar fuera de secuencia. Y el transporte, en el caso ese TCP,
tiene que tener la capacidad de poder reordenar y ensamblar. Hay Mm, clientes que no pueden, porque eso también depende mucho de cómo está implementado en cada equipo. Hay clientes que por sus limitadas capacidades, el protocolo está hecho con lo mínimo mínimo y no puede hacer eso. No tiene la capacidad de guardar información para después ir reensamblando y directamente si no le viene en secuencia lo descarta. Bien. Y hay otros que sí. Hay otros que sí pueden guardar, tienen buffers más grandes, guardan y reordenan. Pero eso depende cómo está implementado el cliente. El protocolo funciona igual. Bien. ujú. Ahora vamos a ver que si se pierde un paquete, hay varias formas de retransmitir lo que se perdió. Va, varias, dos. Hay una forma que es retransmisión selectiva, que vos decís, bueno, el paquete número tal, lo perdí, mándamelo. Y otro es, dice, mira, a partir de ese paquete no tengo nada. Perdió el número 5, mandé el uno, 2, 3, 4, el 5 lo perdí, el 6, 7, 8 los descartó, porque ya perdí el otro, porque no tiene capacidad de reordenar, no tiene mucho buffer, etcétera. Entonces dice, mandame a partir del 5 en adelante. Entonces retrocede hasta donde perdió y retransmite todo el resto. Pero eso es una, como es, una, lo fija el cliente que recibe, de acuerdo a sus capacidades. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Esto se lo pasa a la capa de aplicación, como desde el punto de vista coloquial, parece lindo, pero en realidad lo que hace es lo deja en el buffer donde intercambia información con la aplicación y la aplicación la va a venir a buscar cuando puede. Bien, puede ser que la aplicación, por ejemplo, se colgó, no sé, se dio un error y se colgó y quedó el buffer ahí lleno y todavía no lo libera. Entonces, después de un tiempo, cuando la aplicación se borra de memoria, se borra ese buffer y se libera la conexión. Estoy diciendo casos extremos, pero puede pasar esas cosas, ¿bien? Porque transporte no se lo puede enviar a a la aplicación en sí mismo. Se lo deja en un buffer de intercambio entre aplicación y transporte, ¿bien? En la aduana lo deja. Espera que venga a retirar su mercadería. Si no viene, en la aduana te lo rematarán, acá te lo tira. Bien, bien. ¿Se entiende? Ujú. ¿Duda por ahora? No, perfecto. Bueno, si acá está WP y cosas, no hay mucho más. Bueno, IP en sí no hace todas estas cosas. Control de congestión, control de flujo. No hace. Bueno, esto de técnica de mejor esfuerzo es la forma de esforzarse para que llegue, pero no es que te salva si hay un problema. Eh, bien. IP, ya me parece que también lo mencionamos, es un protocolo que en comparado a estos dos es más similar a UDP, porque es un protocolo no orientado a conexión. Los paquetes IP viajan por cualquier lado y llegan en cualquier orden. Ellos tienen la capacidad, la flexibilidad de hacer eso. Con la desventaja que, bueno, puede pasar que que la entrega esté desordenada. En el paquete, si usamos UDP, datagramas UDP, va a pasar eso Llego y yo. se va a tener que encargar la aplicación de ordenarlo. Bien, no te lo garantiza el protocolo. En cambio, TCP sí te lo garantiza. Una cosa que me falta mencionar acá, que acá ya dice que es datagrama, igual que IP, TCP se llaman segmentos. Piénsenlo que es como la idea de una porción del dato que tengo que enviar. Lo parto en segmentos chiquitos y cada mensajito es un segmento de algo. Bien, como para que se acuerden que en transporte TCP son segmentos y UDP son datagramas. Datagramas da la idea de un formulario individual. Bien. Es más, reforzando esto, DNS, cuando vos mandas la consulta, se genera con un ID de consulta. Para saber cuando vos lo envías y te vuelve, poder saber si es el Ujú. mismo mensaje que vos enviaste. Pues antiguamente no tenía ese ID. Te digo, antiguamente estoy hablando a comienzos de los 90. Había un ataque, les agrego cosas para que sea un poco más divertido. Había un ataque que se llama DNS Poisoned, que Sí. alguien te enviaba a tu DNS un aviso, dice, ah, vos preguntaste por tal nombre canónico, el IP es tal. Y tu DNS Resolver decía,
qué buena información. Bueno, la anoto y la guardaba en el caché. Cuando iba un cliente a buscar, quiero ir a www.google.com y te mandaba a la página que quería, el que te ha atacado. ¿Se entiende? Eso se eliminó con poner una consulta y esperar que esa consulta tenga una respuesta y el ID coincida. Bien. ¿Podrían hacer un ataque con eso? ¿Podrían capturar el paquete, reemplazarlo por lo que quiere y devolverlo? Pero tenés que capturar el tráfico que generó originalmente el servidor. Bien, el resolver. Bien, es un poco más complejo. Pero bueno, antes era muy simple de atacar. Bien. Bueno, esto no ofrece nada porque todo esto de garantía de retardo y de ancho de banda depende de la parte de la red implementada que esté. O sea, si vos tenés internet, internet no te garantiza nada. Vos usás todas las herramientas mejores para evitar que se pierda tu información o no lleguen al otro extremo. Bien, pero garantías nunca hay. ¿Sí? Entonces, es más, ustedes contratan ancho banda a no sé, al proveedor que tengan. Te dice, te doy 50 megas. Te doy 300, te doy 1 giga. ¿Contra quién es giga? Es contra el proveedor. Si vos querés ir a Google, vas a conseguir el ancho banda que tenga internacional por donde sea ese proveedor, como máximo. No vas a conseguir el giga, ¿se entiende? Entonces, no hay garantías de esto, de retardo de ancho banda. Sí podés contratar un nivel de servicio que es como si fuera un rango. Yo quiero tal ancho de banda, quiero, se llama throughput eso, quiero tal RTT, tal velocidad contra, no sé, algún lugar en particular. Entonces ellos, una vez que hiciste contrato, tienen que buscar de mejorar sus enlaces para que te cumpla con ese nivel de servicio, pero nunca es el 100%, ¿no? Yo compro un enlace de 1 giga, listo. Quiero 1 giga a todos lados, y eso no te lo puede garantizar nadie porque depende de todo el ecosistema de Internet y no solo del proveedor. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, Bien. Bueno, acá es un encapsulado en básico bueno, acá se habla de segmentos CP y UDP debería ser datagrama. Básicamente tenés puerto de origen, puerto destino. Como estamos viendo, ¿se acuerdan que IP estructuraba así por grupos de 32 bits? Bien. Eso también si ustedes lo ven en una cabecera, en realidad son todos bits uno tras de otro, pero desde el punto de vista organizacional los ponemos así en segmentos de 32 bits. El puerto es la mitad de una numeración IP. Bien. O sea, son 16 bits de puerto de origen y 16 bits de puerto de destino. Bien. Entonces, ¿cómo es puerto de origen, puerto de destino? Bueno, cada uno de los interlocutores, tanto el cliente como el servidor al cual nos conectamos, va a tener un puerto. Por lo general, uno conoce el destino. Por ejemplo, vos vas a ir a la página web, sabés que es el puerto 80 o el 443 si es seguro. Bien, entonces ese puerto ya lo sabés. Acá va ese puerto de destino. Y el puerto de origen usa uno que no tenga, que esté sin utilizar. Cualquiera y más o menos. O sea, el estándar, lo que planeó, piensen esto que fue un diseño del 80. Ellos dijeron, bueno, tenemos un montón de puertos, 16 bits, si ponen 2 a la 16, sacan 65.536 puertos disponibles. Un montón. Bien. Ahora, hacemos una separación para tener medio ordenado, digamos. Bueno, hacemos hasta el 1024 servicios. Tenemos la web, tenemos el correo y tenemos, ¿qué más? FTP. Nos sobran. Listo. Bueno, esos van a ser los puertos bien conocidos. Ah, me olvidé, el DNS está por ahí también. Entonces, ese rango son de servicios. Y de ahí para arriba son para iniciar conexiones. Bien, eso es el concepto original. Igual esto no es que si vos tenés un puerto dando un servicio por arriba del 1024 lo das, no pasa nada. Lo que pasa es que vos cuando hagas una conexión no puedes usar ese puerto, porque ya lo tenés usado con una aplicación. Bien. Entonces, cuando vos te vas a conectar al servidor web, siempre va a ser de un puerto de origen de arriba del 1024. Bien. Eso es por más que tengas disponibles más puertos más abajo. Es por estandarización. ¿Sí? ¿Se entiende? Después acá tiene otros campos de cabezado. Esto depende si es UDP o TCP.
La cantidad de campos que tiene TCP es mucho mayor que UDP. Ahora van a aparecer seguramente. Y después los datos transportados. Si es TCP, va a ser la información del segmento que se está enviando. Y si es UDP, es un datagrama. El datagrama, acuérdense que es como un formulario. Es una estructura que individual se envía para ser recibida. Bien. Aclaro. Esa estructura puede tener datos, como estamos viendo, como DNS, o puede ser información por ejemplo, un streaming, ¿bien? O sea, todas las transmisiones en tiempo real, incluso esto, debe usar UDP, porque UDP lo que tiene es que para ese tipo de comunicaciones sobrecarga muy poco la información que tengo que transmitir, ¿bien? Y vos cuando tenés que hacer una comunicación en tiempo real, lo que vos necesitas es que los paquetes lleguen en tiempo real. Si se perdió un paquete y lo transmito a los 2 milisegundos, ya no sirve porque no puedo meterlo en el medio. Sí, si ustedes piensan con el esquema de YouTube, YouTube podría hacerlo porque siempre tiene un buffer. O sea, vos carga un buffer y ahí se va llegando y va reordenando y tenés un tiempo. Pero generalmente los tiempos reales son buffers muy chicos. Entonces no puedes reordenar tanto. Entonces, por lo general, si se pierde una comunicación voz sobre IP, o sea, telefonía IP, el RTT que se hace, o sea, la transmisión de información es todo por UDP. Porque si se pierde algo, bueno, quedará un bachecito, algo que se escuche, pero no queda desordenado. ¿Se entiende? Bien. A ver. Bueno, el IP destino y de origen, eso está en la cabecera IP. Bien. Tiene algo que ver con las cabeceras de TCP y UDP. Ahora vamos a ver en qué. Pero no están dentro de la cabecera de transporte. Bueno, esto que dijimos, estos datos que se transportan van identificados desde qué puerto de origen a qué puerto de destino. ¿A qué viene todo esto? Hay una cosa que va a aparecer más adelante, que todavía no se dijo. Cuando uno establece una comunicación, no establece a un puerto determinado, establece a un IP de un equipo y a un puerto de ese equipo. Bien, ese conjunto se llama socket. IP puerto es una relación que se llama socket. Bien, a ver, esperen que voy a mostrarle algo acá. Un cachito que, ¿dónde quedó la reunión acá? Se me esconde el zoom. Ahí está. Ahora estamos viendo una consola de mi máquina, ¿bien? Con información de un comando que se llama netstat, ¿bien? Esto funciona tanto en Linux como en Windows, el comando netstat. Te muestra el estado de las conexiones, ¿bien? Te dice qué protocolos tenés, TCP y UDP. Por lo general, UDP en este caso, esto está establecido, no es establecido, no es establecido en cuanto al concepto de conectado como es TCP, sino hay flujo de datos entre estos dos equipos. Seguramente estos flujos tienen que ver con Zoom, ¿bien? Porque es lo que único que tengo abierto ahora y se mantiene, ¿bien? Pero generalmente UDP no se llega a ver todos los diálogos entre el cliente y servidor porque son muy chiquitos. Una consulta de DNS, se envía el mensaje y desapareció ya el estado de acá, ¿bien? Si se fijan, estos que están acá, los primeros que están acá, son todos servicios locales de mi máquina. Vale. ¿Se acuerdan que dijimos que los 127 son localhost? Estos son servicios que usa la propia máquina internamente. O sea, las conexiones TCP y UDP se puede usar a través de la red o locales. Bien, si yo no tuviera conexión, apagaría el wifi
estos servicios mínimos estarían igual activos. Bien. Después tenemos otros servicios que mi máquina se conecta del puerto 34964 a este equipo, que supongo, porque acá abajo están un número parecido, es el servidor de Zoom, bien, con un puerto que es 443. El 443 es un puerto de los que se dicen bien conocidos, que es el puerto de CTA. HTTPS, bien, un puerto seguro. Y lo demás, ahí tengo otros más que debe estar con UGD o algo de eso, bien, esto que tengo la página abierta. Si se fijan, también tiene estados. El estado en TCP hay más variedad que lo que estamos viendo acá en UDP. UDP dice establecido. Establecido para UDP es: estoy teniendo flujo de datos entre estos dos sockets. Esto que tenemos acá se llama socket. Este es el socket de origen y este es el socket de destino. Si veríamos las cabeceras de una comunicación, veríamos esta información como IP de origen en la cabecera IP, esta información como IP de destino en la cabecera IP. Y en la cabecera, en este caso UDP, veríamos como puerto de origen el 38211 y el puerto de destino 8801. ¿Se entiende? O sea, eso que vimos recién en el campito de segmento que decía datos del protocolo, bueno, eso sería el puerto de origen, puerto de destino. En TCP diría también el estado, si es iniciando conexión o lo que sea. Esto lo que decía recién. Lo que está en escuchar, en inglés diría listen, si versiones anteriores decía listen como en escucha, son los servicios que están activos en mi máquina esperando que alguien lo use. ¿Quiénes pueden usarlo? Es cuando venga este símbolo que es parecido a la ruta por defecto. Quiere decir que cualquier equipo remoto con cualquier puerto puede conectarse. Bien, yo podría hacer la restricción que solamente tal puerto, tal IP, con cualquier puerto pueda conectarse contra mí, por ejemplo. De eso es la aplicación, lo harías. Bien, se entiende más o menos cómo es la cosa? Sí, Bueno, sí. en TCP establecido quiere decir que se hizo el handshake, le dijo: che, quiero comunicarme con vos. Ah, fenómeno, ya, hablemos. Y se establece la comunicación y acá sobre este Pipeline, sobre este tubo, se están intercambiando datos. Bien. Ahora, cuando una conexión quedó media sin uso, bueno, depende, vamos a ver que hay varios casos, pero puede ser un estado puede ser en espera para ser cerrado, close wait. Bien. Hubo un aviso, dice: che, cerramos la conexión, y el otro dice: bueno, a ver, te aviso, yo espera que te acepté el cierre, pero espera un cachito, y este se queda en close wait hasta que el otro diga: cerramos la conexión, y hace un handshake para cerrar también. Si el otro no lo hace, esto va a estar un cierto tiempo. Después de ese cierto tiempo va a reintentar cerrar la conexión. Si de nuevo no le da importancia, no le dan respuesta, después de otro cierto tiempo pasa a estado cerrado. Bien, esos mecanismos son para que TCP no se quede en establecido y no haya nadie de otro lado. Suponete que el equipo de otro lado tenía una conexión de internet que se cortó y vos estás establecido contra nadie y podés quedarte así por siempre. Bueno, hay temporizadores en cada estado. Si está establecido, nunca tuvo diálogo, voy a mandar un mensajito, un paquete de TCP para ver si está activo todavía. Si no responde, entro en close white, espero a ver si cierra el otro lado y si no pasa, después de una cierta cantidad de temporizadores, lo cierra. Bien. Tiene un sentido esto, si vos no lo harías, te consumís todos tus puertos y por otro lado, estás en una de estas conexiones, estás afectando memoria para la conexión. Bueno, otra cosa que podemos decir, que por ejemplo acá, esto es lo mismo que lo estamos viendo arriba, pero con versión de IP6. Este número es el localhost de IP6. Ah, mira. Bien, estos dos puntos, quiere decir que todo lo que hay adelante son ceros. ¿Tiene el numerito ahí o no, profe, a la izquierda? ¿Eh? Este es el Ahí a la puerto. izquierda, Esto. pero eso. El 631 decís vos. No, no. TP6. tcp Ah, sí, seis. sí, sí. Eso sí, sí. Es versión TCP versión 6, sí. Ok. Y acá abajo también. Bien. Bien.
¿Se entendió esto? ¿Se graficó un poco esta herramienta? Esto pueden Sí. probar ustedes. Este atún es para que te lo muestre de esta forma en Linux. Si no lo ponen, le va a salir, ponemos netstat solo y sale todo esto que es imposible de digerir porque te relaciona cuáles son Aquí los son. recursos que están usando y todas esas cosas. Entonces es muy difícil de leer. En cambio, con Atom resumís solamente las conexiones. Porque te dice que es muy largo. Ve que acá te dice todas las conexiones acá de esta forma, no te dice ni el IP tuyo, te dice que es mi máquina, nada más. Bien. Acá, bueno, acá te hizo el reverso. Esto está acá. Bueno, estoy hablando de DNS cuando todavía falta mucho para DNS. Esto que está acá es una resolución por DNS que se llama resolución inversa, en la cual tu equipo no pregunta por un nombre al servidor DNS, sino le pregunta por un IP. Le dice, bueno, Tengo este IP. 144, 195, 18, 133. ¿Cuál es el nombre que tiene? Bueno, esa respuesta puede venir si el que gestiona esos IPs lo dio de alta en el servicio DNS, en la parte de numeración reversa. Por eso suelen parecer así. Generalmente lo ponen como el número IP, punto, a quién le pertenece. Se acabó. Son todas iguales, fíjate. ¿Sí? Por lo general lo hacen así porque es más simple. Eh, si es un servidor de correo, es probable que de acá diga el nombre del servidor de correo, porque los servidores tienen mecanismos de chequeo de spam que valorizan si este valor no corresponde al servidor que me dice que se está conectando. Si me Sí, dice, no sé, fundamentales. sí, Fundamental. por eso. Entonces, Pues si no te antes mandaban era negativo. repetitivo, ¿eh? Antiguamente, los correos, si no correspondía el reverso con el que se informaba que te mandaba el mail, Te corta. te rechazaba la conexión. Hoy en día no, porque hay muchos servicios que son multiproveedores, multiusuarios. O sea, vos tenés tu dominio sobre un servidor de un tercero y es muy difícil que esté todo eso configurado. Por eso te valoriza. Si esto está mal, te dice, esto es raro. Entonces el anti-spam marca como un valorcito y va sumando cositas. Y cuando llega a un cierto valor, te dice, no, esto es spam, lo rechaza, por ejemplo. O te informa, te dice, tiene posibilidad de ser spam. Bien. Bueno, me estoy yendo del tema. Volvamos al anterior. ¿Te has entendido esta parte? Ujú. Bien. ¿No os aburrí mucho? Un poco, no. Lo suficiente. A ver, vamos a compartir. No quiero minimizar el Zoom, quiero compartir. Ahí está. ¿Se ve? Bien. Bueno, acá dice que bueno, el equipo que recibe un datagrama IP, o sea, un paquete de capa 3 que tiene su IP de origen destino. Eso ya lo vimos. Eh, y llevan todos un segmento o algo de capa de transporte. Puede ser UDP o TCP, datagrama o segmento. Puerto de destino, puerto de origen. Bien. Acá no está representado la capa de IP, solo es la capa de transporte. Eh, y acá aparece socket. El socket ya vimos que era el IP que tenés el IP, por ejemplo, de origen que está en capa de IP, en capa de red, más el puerto de origen que está en la capa de transporte. Lo mismo con el destino. Bien. ¿Por qué es importante esos dos datos? En los encabezados, acá, en la parte de otro encabezado, siempre va a haber un checksum que si es UDP, el checksum va a usar la información de puerto de origen, IP de origen, puerto de destino y IP de destino para el cálculo de ese checksum. Bien. Eso es para saber, para asegurarse que el paquete o el datagrama vino de donde dice venir. Bien. ¿Se entiende? En UDP, ese checksum solamente verifica que el diálogo es entre origen y destino de los que se declaran en las cabeceras. Bien, si
está corrupto o alguien manipuló, no va a dar ese dato y bueno, va a ser descartado. Ahora, en TCP, como es un protocolo orientado a conexión y los paquetes deben llegar en condiciones, además de hacer ese chequeo, involucra los datos que estoy transportando. El checksum va a tener en cuenta estos datos, entonces cualquier cosa que se corrompa, el checksum va a dar mal y va a ser descartado y va a tener que pedirse de nuevo el paquete, etcétera. ¿Bien? ¿Se entiende? Un poquito más adelante, no sé, la clase que viene o la otra, cuando veamos NAT, ¿todos saben lo que es NAT? ¿Escucharon la palabra? No importa que sepan cómo anda, qué es lo que hace, pero el concepto de Traslación NAT. de direcciones de red. Bien, o sea, el NAT es un mecanismo que lo desarrolló Cisco para evitar este agotamiento IP, para parchear el agotamiento IP. Lo usamos en nuestras casas todo el tiempo, salimos con nuestros IP privados y el router nos cambia por un IP público. Ahora, eso involucra que al cambiar el IP de origen, ¿sí? Todos los paquetes de transporte van a tener que recalcular sus checksum porque cuando sale del router salen con otro IP y el checksum no es más válido. ¿Se entiende? Entonces, además del checksum de capa de red, que hay que hacerlo porque cambió el IP, transporte también le va a pasar porque va a cambiar el socket. O sea, va a cambiar el IP puerto de origen o el IP puerto de destino, depende de qué hayan cambiado, que NAT estén haciendo. Entonces van a tener que hacer un recálculo. Todo eso es procesamiento que tiene que hacer el equipo que está haciendo NAT. ¿Bien? Hoy en día no es tan problemático porque cualquier equipo tiene un procesador más o menos potente para hacerlo sin problema. Pero esto cuando salió en los 90 al comienzo, si tenías una red grande podía generar congestión. Bien, bien. Bueno, estos son los bien conocidos, los puertos comunes. Acá, si se fijan, hay más puertos que los que yo decía bien conocidos. ¿Por qué? A ver si puedo mostrar. Bueno, todo esto, hasta acá. Son puertos de los que sean bien conocidos, que son los originalmente que dejaron para servicios. Eso en la realidad nunca alcanzó, o sea, cuando empezó a explotar Internet, no alcanzó. Este protocolo Radius no es muy moderno, es un protocolo de validación de usuarios. Los proxies también son protocolos que eran pre-NAT, antes del NAT. Por lo general, las redes locales navegaban a través de un proxy hacia Internet, bien, etcétera. Todos estos puertos que van a haber ahí servicios como es, bueno, el proxy estaba ahí, servicios de base de datos, etcétera. Hay un montón de servicios que están por fuera de los bien conocidos, son mucho más nuevos y eso no implica que si están usando un puerto por arriba de 24 los demás puedan conectarse a él. O sea, por eso no importa tanto eso. Pero bueno, los bien conocidos son los que están hasta acá. Hasta por acá. A ver, no, acá. El 1025 ya está por fuera. Bien. Acá está el pop seguro. Se ve poco acá, pero después si quieren agrandan la imagen. Y estos son los protocolos más conocidos del comienzo. Tenemos FTP, es un protocolo de transferencia de archivo. Tiene dos puertos. Bien. Tiene dos puertos porque un puerto es de control y otro puerto es de comunicación, o sea, de descarga de archivo. Es uno de los protocolos que son más extraños de cómo están implementados porque si yo, cliente, quiero descargar un archivo del servidor, yo me conecto con el puerto 20 al servidor y el servidor se conecta a mí por el puerto 21 para mandarme los archivos. O sea, hay una conexión de dos lados. Ese es el modo activo, el modo normal de funcionar. Ahora, eso trajo un problema cuando apareció NAT. Yo me conectaba de mi PC al servidor que estaba afuera y cuando el servidor externo quería hacer una conexión al puerto 21 de mi equipo, el equipo estaba haciendo NAT, dice, ¿y eso quién es? No conozco ese 21, no, yo no lo tengo. Bien, entonces ahí se hizo una modificación al protocolo que apareció el modo pasivo. El modo pasivo le, se conectaba por control y decía, mira, trabajo como pasivo. Eso quiere decir que no podía conectarse al servidor al equipo cliente. Entonces le pedía un puerto a donde conectarme.
¿Para qué? Porque si tiene varios equipos, varios usuarios conectados y transfiriendo información, eh, tiene que identificar con algún puerto determinado para saber que esa comunicación es de ese usuario en sí. Entonces, el FTP por control le decía, bueno, conectate al puerto 3025. Este conectaba de nuevo otra, hacía una conexión al 3025 para la transferencia de datos y así funcionaba. Bien. Es lo que en general se usa hoy. Ahora, hoy en día, hay equipos de red, routers, firewall, etcétera, que tienen la capacidad de leer si alguien establece una conexión al puerto 20 de un servidor, ya sabe que es FTP, y cuando ese servidor devuelve una conexión al puerto 21 del cliente, lo puede reenviar como si estuviera conectado directamente. Las primeras implementaciones de NAT no hacían eso. Bien, les digo porque a veces dicen, pero yo con activo funciono. Sí, bueno, hoy en día hay implementaciones que lo permiten. Bien. Pero por eso, si se fijan en un cliente FTP van a ver que tiene las dos formas. Otros ejemplos, estos dos son terminales remotas, Telnet y SSH. Básicamente es lo mismo, pero esto tiene una capa de seguridad. Todo lo que dialoga está encriptado. Y esta no, esto viaja todo plano. Bien. Y estos tres protocolos que están acá abajo, siguientes, son los protocolos de correo. Bien, el SMTP es el envío del mail, o sea, los servidores en sí se transfieren por este protocolo, y si vos tenés un cliente de correo en tu PC, también va a transferir eso en la PC, no digo hablando por webmail, webmail es otro asunto, Otra bien. cosa. Y estos dos son para, también, si vos tenés tu cliente, antiguamente estaban el Outlook Express, el Outlook, el Eudora, estaba el Pegasus, había un montón de clientes de correo que se usan de modo local. Esto es haciendo un poco de historia, era porque los servidores no tenían tanta capacidad para guardar toda la información en el servidor, ¿bien? En ese momento. Entonces preferían que los clientes se bajen el correo y lo tengan localmente. Ahora, para las empresas era un problema eso, porque vos tenías, ponés 100 computadoras con cada uno su cliente de correo. El día que se le rompió la computadora, los correos, si no los podía recuperar en la computadora, los perdía. ¿Bien? Entonces era un problema de gestión. Cuando la capacidad de los servidores aumentó más que la de los clientes en proporción, se revirtió de nuevo. Todos prefirieron tener por webmail el servicio porque vos no configurabas nada en el cliente y el cliente solamente entraba a una página web donde veía su correo y todo se mantenía en el servidor con sus backups y sus mecanismos propios de la gestión de sistemas. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien, Estos dos protocolos es como estoy haciendo un avance de la capa aplicación. Si no llegamos, por lo menos ya vieron un poquito para qué servía cada cosa. Los dos protocolos estos son también para los clientes de correo de las PC para descargar el correo. El POP3 es el más viejo y la función de POP3 es descargar los correos y sacarlos del servidor. Bien. ¿Por qué? En ese momento, imagínense, hace 25 años atrás, las conexiones de los hogares eran dial-up, o sea, eran por teléfono. Vos te conectabas con el módem, pi, 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 se conectaba y te bajaban los correos y listo. Te desconectabas porque te estaban puteando de la otra pieza diciendo, che, tengo que usar el teléfono. Y respondías todos los correos mientras que estabas desconectado y en algún momento lo enviabas. Por SMTP, le ponías, te conectabas a internet, enviabas los correos y salían. ¿Bien? Entonces, este protocolo está pensado para trabajar offline. O sea, vos te conectás, te bajas todo, empezás a revisar los correos, respondés, todo eso, y cuando te conectás de nuevo, los envía. Bien. IMAP es un poco más moderno, digo, no el tipo de protocolos son parecidos, pero moderno desde el concepto cómo funciona. En este caso, el IMAP, todos los correos y las carpetas, por lo general, están en el servidor y requiere que vos estés conectado. Ahora, si vos te desconectás, puede funcionar como lo otro, pero IMAP lo que trae inicialmente, cuando vos te conectás, son las cabeceras de los correos. Te claro, dice sí. correo de Juan Carlos, te dice el subject, y cuando vos entrás, por IMAP pide el cuerpo y lo trae. ¿Bien? Entonces, este protocolo está más orientado para que el cliente que esté en tu PC esté conectado Conectado. contra el servidor. Esta es una solución intermedia antes del webmail. Con esto vos lograbas que si no borraba el correo del usuario, se mantenía en el servidor. Si vos borrabas localmente, se corrompía la base de IMAP
Cuando configurabas el nuevo correo, bajabas todo lo que había y te seguía manteniendo lo que estaba en el servidor. Bien. También requería más espacio en el servidor. Bien. Dejo de dar comentarios de capa aplicación. Seguimos con transporte. Bajamos una capa. Bueno, socket, como siempre me adelanto, acá dice desmultiplicación, o sea, una multiplicación sin conexión. Esto es lo que hace UDP, igual que TCP también hace multiplicación, pero con conexión lo hace él. Ambos usan sockets, pero en este caso los UDP, como son datagramas individuales, es un flujo de datos entre los dos puntos. O sea, un cliente envía al servidor datos, pero no hay por qué tener una secuencia, no hay por qué tener una conexión, nada establecido. Hay dos equipos que están traficando flujo de datos. Eso que mostramos en mi NetStat, que decía contra Zoom, de mi socket de origen al socket de destino, bueno, es un flujo de datos. Nunca van a ver un estado de cierre, etcétera, de un diálogo UDP. UDP. Bueno, chequea el número. El número de puerto. eh, ¿Qué nos importa el número de puerto? Eso le va a importar al que envía o al que recibe el número de puerto para saber a qué aplicación está instanciando ese puerto. Bien, o sea, a ver, volviendo a aplicación. Si ustedes levantan un servidor web, bien, no sé, un Apache o el que quieran, un Internet Information Server, lo que sea. Cuando levantan, la aplicación le pide a transporte, dice, che, quiero instanciar un puerto 80 TCP en la IP local, por ejemplo. En la localhost o la IP que yo tengo asignada en ese momento. ¿Bien? Sí, Bueno, eso eh, lo que va a hacer es que ese puerto queda relacionado con esa aplicación. Cuando viene algún datagrama o una conexión TCP a ese puerto, va a quedar en ese buffer y la aplicación va a estar relacionada con eso. ¿Bien? ¿Se entiende? sí. Bien. Entonces, sigamos al próximo. Bueno, esto es una cosa que me puedo definir. Ahora, podríamos tener, por ejemplo, el mismo IP de nuestra máquina y diferentes puertos y, por ejemplo, el puerto 80 y el 8080 y instanciando en el 80 un servidor web y en el 8080 otro servidor web, otra instancia. Bien. Y eso va a ser válido porque tenemos dos sockets diferentes. Bien. Otra cosa que hay que tener en cuenta de la multiplexión es que si vos tenés el servidor web de Google, de nuevo vamos a decir puerto 80 IP de Google, ¿bien? ¿Cuántos clientes pueden estar simultáneos? ¿Mm? ¿Hay algún limitante? ¿Sí o no? Se me ocurre la ¿No? cantidad de puertos. ¿Eh? Se me ocurre la cantidad de ancho de banda que tenga la conexión. Bueno, eso es un limitante físico, pero desde el punto de vista TCP, desde el punto de vista protocolo, ¿cuál es el limitante? Hay un límite, güey. No, no es que no hay. Hay un límite, pero es muy grande. O sea, el límite que va a tener esa capacidad de multiplexionen va a ser la cantidad de IPs disponibles, unicast, bien, la cantidad de IPs que existen en el mundo, por la cantidad de puertos que podrían estar armando sockets. Ese es el límite. Es muy grande y es imposible, ningún equipo lo va a soportar, bien. Entonces, desde el punto de vista práctico, no hay límites en sí, sí, en realidad este es el límite que estoy diciendo, pero ninguna cantidad de hardware va a soportar tanta cantidad de conexiones como estamos diciendo ahí. Entonces, vos podés crecer en conexiones si el hardware te soporta, que no va a haber un límite definido, porque mientras que cambie el socket de origen o el socket de destino, va a ser una conexión diferente. Entonces, el servidor, en este caso de Google, puede tener
conectado a todos los clientes que quiera, mientras que lo pueda soportar, y lo va a identificar el diálogo por el socket del lado del servidor de él y el socket del lado del cliente que se conectó. Bien. Y cada uno va a hacer un flujo independiente. Vas a ver que yo a tal equipo tengo que mandarle tal información. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. ¿Todos también lo entendieron eso? Me están mirando con la cara que mira acá de Futurama. No me acuerdo el nombre. Sí, Bueno, esto es lo que estamos diciendo acá. El socket de acá es el proceso este está intercambiando información contra ese socket. Eh, el puerto de origen, puerto de destino son estos determinados. No, acá para mí le falta, o sea, para poder definir el socket le falta definir un IP, pero bueno, imagínense que es un IP, el IP de A, dos puntos, el puerto de origen, y el destino va a ser el IP el destino, de este caso sería el 3 que es el servidor que es el 64, o sea, el 6428, va a ser IPC 2.6428. Esa va a ser la conexión o el flujo de datos, depende de qué protocolo estemos hablando, entre estos dos. Y a la vez, este equipo, en el mismo puerto, ¿sí? Puede estar dialogando contra el equipo 1 con otro socket. O sea, IPC 6428, que es el mismo socket que tiene para este lado, pero relacionando con el IPv 5775, que en este caso va a ser el destino de este lado. Del lado del P1 va a ser al revés. El origen va a ser el IP puerto de P1 y el destino va a ser el IP puerto del servidor P3. ¿Se entiende? Claro, el puerto no queda encerrado por o sea, va un socket con IP y puerto. Claro, o sea, vos tenés un servidor con un IP y puerto dando Es un socket. servicio y puedo vincular N cantidad de Por, sockets de destino. por lo mismo, claro. Claro. Y vos diferenciás por el conjunto. El flujo de datos, la conexión va a ser socket de origen, socket de destino. Claro. Y eso va a definir diferentes conexiones. En este caso son dos. ¿Sí? ¿Se entiende? Ujú. Sí, creo. Ahora está entrando frío acá. No sé Sí, qué temperatura hará, pero algo bajó. Bien. Bueno, esto mismo. Bueno, estos son los sockets. Estas dos sockets de origen, socket de destino. Bueno, de nuevo, lo mismo que hablamos, dicho de otras palabras. Cuadrupla yo no uso ese término. Yo hablo generalmente de sockets en sí, porque es lo que vas a ver si vos vas a hacer un stat. Entonces, es un conjunto de estos dos datos y estos dos datos. Y bueno. Bueno, en este caso. Acá da una característica de HTTP. HTTP hay varias versiones. La versión 1.0 y anteriores no persistía la conexión mientras que vos estás conectado al servidor. Bien, en cuanto a qué. El protocolo S originalmente está desarrollado a pre-90. Bien. La idea de HTTP en su momento era tener papers en texto y enlaces a otros textos que amplíen la información, una especie de Wikipedia, digamos, pero eran de científicos. El que lo desarrolló en sí no era un programador, sino era un físico que él quería tener papers relacionados y que le sea fácil de interlazar y compartir. Eh, Desarrolló de todos saben qué tipo de archivo, digamos, comparte HTTP, básicamente, más allá de que pueda compartir un montón de cosas ahora, pero lo que se envía en un HTTP normal, básico, ¿qué es? hipertexto. Eso, HTML. Y HTML
el hipertexto es un lenguaje desarrollado a partir de otro lenguaje de etiquetado. O sea, es un lenguaje de etiquetado, hipertexto. Bien. Que tiene, dice, bueno, por ejemplo, arrancás con BR, te lo pones en negrita, cerrás BR, le pones, etcétera. Bueno, ahí puedes armar listas, puedes hacer un montón de cosas. Todo ese concepto, ese físico lo trajo de otro lenguaje de texto que se llama látex, que se usa todavía. O sea, todos los papers de los científicos me gusta hacer en látex porque es como que se hace así sí, de toda la vida, ¿bien? Bueno, entonces tiene una estructura muy parecida al látex, a la forma de armar el texto. ¿Y por qué lo hizo así? Porque el problema es que este protocolo que desarrolló transmitía solamente caracteres ASCII, ¿bien? Pero los caracteres no tenían ningún carácter especial. Cuando eso se amplió a otros idiomas, que tenían acentos, más allá del inglés, empezaban a faltarle caracteres, ¿bien? En cambio, con el hipertexto vos podés, por ejemplo, el espacio ya le faltaba, ya en inglés. Y la habrán visto que se ponen ampersand, N, no me acuerdo ahora, son NBS, 4 letras. Ese NBSP. código representa un espacio, pero no es un espacio en sí. ¿Se entiende? Bueno, LaTeX es parecido, funciona de esa forma. Bien. Entonces, la primera versión, como eran textos, él tenía el concepto. Me traigo una página, la leo, en algún momento toco un botón y voy a otra página de texto. Bien. Entonces, ¿para qué quiero guardar la conexión? Entonces, me trae la página, se desconectaba. Toco un botón, traigo otra página, la leo y se desconecta, ni bien la trae. Bien. Cuando esto avanzó un poco más, a algunos se le ocurrió, y puedo mandar codificado en texto ASCII, con base 64 o algo así, un gráfico. Y lo puedo poner en la página. Bueno, está bueno, lo ponemos. Entonces, me pedía la página, leía la página, me falta un gráfico. Che, tráeme, me conecto de nuevo, me traigo un gráfico. Entonces, por cada objeto que me traía de la página, hacía una colección nueva. Las versiones posteriores ya permiten hacer ¿cómo es? Un entubado, digamos, y no cortar la conexión hasta que el cliente diga, listo, ya tengo todo, y ahí se desconecta. En sí, HTTP no es un protocolo que tenga estado de conexión. Bien. Eh, Ustedes tienen Google y decís, bueno, pero yo entré a mi Gmail y estoy conectado, veo todos los correos, se actualiza. Bueno, eso se hace con algunas magias, algunas parches, como las cookies, etcétera, que te dan una idea de conexión, pero no es que estás conectado con el servidor todo el tiempo y traficando todo el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ujú. Pero bueno, estoy agregando un poco. Vamos a ver un montón de aplicación en la clase de hoy. No, yo para relacionarlo, para que vean que el transporte está muy relacionado con la aplicación. Bien, vamos a ver un poquito más, así después le dejamos para la semana que viene, porque me parece que tenemos 10 minutos más. No sé cómo están ustedes de tiempo. Yo antes que me llene el boliche, porque ahora en un rato me cae toda la familia. Eh, Bien, esto es lo mismo. Es lo mismo con los puertos y IP. Una cosa más que hay acá, esto también es válido para ver. En este caso, acá tenemos todos procesos diferentes, viste, con servicios X, bien. Acá el de destino es el 80, debe ser el 80 acá, al IP de destino, que es el C. Este tiene el puerto 80. Este también tiene el puerto 80 y este también. O sea, tenemos tres servicios en el puerto 80, tres instancias, digamos, de la aplicación, dialogando con el cliente A y el cliente B. Esto es muy común. Igual son dos conexiones. Imagínense, ustedes abren el Firefox, ponen google.com y buscan algo. Después abren otra ventana y buscan también de google.com otra cosa. Ya tienen dos conexiones, están dos estados dialogando contra el mismo servidor, pero son conexiones independientes, generadas en la misma máquina de clientes. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. O sea, no tiene por qué tener, para que difiera una conexión de uno a otro, ser equipos diferentes, sino pedidos por una instancia diferente de un cliente. Bien.
Por eso cuando uno abre muchas pestañas, como suelo hacer yo, que abro, digo, esto después lo veo, te consume muchos recursos porque estos cositos amarillos que están acá, que acá los marca como socket solo, involucran buffers instanciados en memoria. Bien, y esto es parecido. No, ¿qué diferencia tenemos acá? Sí, lo único el del medio. Este tiene tres y el otro es uno solo. P4 ¿Cómo? solo. Ah, un proceso único que maneja las cuatro cosas. Ah, no, está bien. Eh, el ejemplo anterior es como cuando les decía. Esa versión del protocolo HTTP, la más vieja, además de no persistir con la conexión y generar conexiones nuevas con cada objeto, no permitían algo que se llama hosts virtuales. O sea, que vos tengas una aplicación sola para todas las instancias de servicios que tenga. ¿Bien? Y tenía que tener una instancia por cada, vos tenías la página web de la universidad y después tenías el correo, el webmail de la universidad y en el mismo lugar con dos nombres de diferentes FQDN y eso eran dos servicios diferentes. Las versiones más nuevas permitían con una aplicación instancien diferentes servicios en el mismo equipo. Bien, supongo que viene por esa parte porque es un solo proceso que involucra las tres conexiones. Bueno, acá hay un poco las cosas que eh, UTP tiene como desventaja, digamos. Siempre es el mejor esfuerzo, se le envía tratando que llegue, pero bueno, se puede perder, puede estar fuera de orden, no hay garantías, ¿bien? No hay control, ¿sí? No hay una conexión entre cliente y servidor. Bueno, y esto, el control ese lo tiene que hacer la aplicación o el usuario. No sé por qué me borra. Uno se fue. Sí, se va, no sé. Ahí está. Ah, aparece y desaparece. Es muy loco. Después le subo ya el PDF que no pasa eso. Bueno, no hay que hacer colección de colección, es más simple, no requiere mantener el estado, bien. Poco encabezado, o sea, tiene menos overhead. Y bueno, esto sí, no tiene control de congestión. Si se pierden los paquetes, demoran, él sigue enviando como si no hubiese un mañana. Si la aplicación le dice envíate 100 paquetes por segundo, él envía 100 paquetes por segundo. Transporte, TCP, no. Tiene la cantidad de elementos que tiene que enviar y según cómo va perdiendo paquetes o teniendo peticiones de retransmisión, él va manejando la secuencia de envío, ¿bien? Para buscar un equilibrio entre lo enviado y lo reenviado a la vez, ¿bien? Acá vemos el encabezado. Van a ver que es muy simple. Tiene puerto de origen, puerto de destino, el tamaño de cabecera más datos, ¿bien? Y el checksum. El checksum solamente es de la cabecera, ¿bien? Acuérdense que también el checksum de cabecera más perdón, IP de origen, IP de destino. Y un par de datos más que está en la cabecera IP, pero no es solamente de esta cabecera. Esto es lo que les mostré, flujo de streaming, eso es muy usado. Bueno, acá otros protocolos viejos, este ya les mencioné hoy. SNMP es un protocolo que se llama Simple Network Manager Protocol que está diseñado para gestionar hardware de red. Bien. Eh, Hoy en día se puede algunas cosas gestionar, pero la mayoría de las veces se usa para tener control del tráfico, ¿bien? Control de estado de interfaces, lecturas más que nada, más que decir, bueno, esta interfaz la apago, la prendo. Inicialmente la idea era esa, ¿bien? El tema es que no todas las versiones de ese protocolo son muy seguras
Entonces, por lo general, solamente se hace solo lectura para que leas el estado de interfaz y puedas, por ejemplo, hacer un gráfico de tráfico en una interfaz de un equipo. Bien, esto también es aplicación, pero bueno, espera que ahí está. Bueno, si vos querés confiabilidad, como dijimos, hay que hacerlo sobre la capa aplicación y la aplicación tendría que hacer recuperación de errores. Hay protocolos más, además de estos que mostramos eh, que usan UDP. Sí, por ejemplo, hay un protocolo que se llama NFS, Network File System. Es un protocolo de archivos compartidos en la red, pero es un protocolo que está pensado para funcionar dentro de una red LAN con baja tasa de errores. Bien. Entonces ellos dicen, bueno, si hay un error, no sé, uno cada 1 millón, la aplicación se encargará de gestionar ese error. Bien. Y tengo como ventaja que todo lo transmitido en ese momento, hasta ese error, lo hice más rápido que haciendo un establecimiento de conexión, dialogando, enviando, etcétera. Bien. NFC hoy en día no es muy usado, pero fue un protocolo para conexión entre servidores que fue muy usado en su momento. Bien. También está otro de carpeta compartida que no usa UDP, es las carpetas compartidas de Windows, o Samba o SMB. Samba. Bien, los paquetes SMB son compartidos por TCP. Establecen la conexión, hay 3 o 4 canales, tienen varios puertos porque unos son de control, otros de envío, etcétera. Bien. Y son un poco más lentos para el envío y son un poco menos dinámicos, digamos. Bueno, esto es el mecanismo como hace la verificación del checksum. Bien, acá calcula el checksum, el emisor usa la información esa que tienen las cabeceras, eh, usa esta suma del contenido con complemento uno y genera el checksum. Después el cliente recalcula lo que tiene en las cabeceras y si es igual a lo que tiene el campo del checksum, está todo bien y si no, hay error. Después, por lo general, si es UDP, lo descarta y si es TCP, dará un paquete perdido y pedirá la retransmisión. Cerramos con esto, a ver. Bueno, esto es como un concepto de lo que es TCP. Bien, tengo una capa de transporte que me va a dar un canal, eh, ¿cómo es? Confiable en cual enviar esa información. Bien, la aplicación pone la data acá y transporte la envía hasta el destino para que la otra aplicación lo levante. Bien. Eh, Acá son como las primitivas de cómo se enviaría, ¿viste? Hace un send para que se envíe confiable, otro recibe, etcétera. Bien. Acá a nivel de transporte serían paquetes y después lo que levanta la aplicación serían datos de ese buffer. Bien. Pero bueno, esto básicamente. Yo creo que con esto lo dejamos por acá porque si no ya se va a hacer largo. Vamos. Ya me perdí dónde estaba. Sí, se fue para atrás. Muevo 2 veces el botoncito este. Bueno, bueno. Eh, bueno, chicos, les dejo esto. Voy a ver si, si quieren, les subo algún dato más para el que hagan el TPS. Pero yo creo que ya con lo que vimos en la expresión que hicimos, más o menos se va a entender para que puedan hacer el práctico. Recuerden eso que detectamos, para que detectaron ustedes, pero que la tablita está mal, los IPs. Se ve que ese trabajo en algún momento lo cambiaron el IP y no modificaron la tabla. Eh,
Pero bueno, controlen eso y tendría que salir bien. ¿Bien? Ok. Bueno, Bueno, buen fin chicos, de buena semana. fin de semana. Hasta luego. Nos Hasta vemos, profe. luego. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Profe. Hasta luego, chicos. Chau, chau. Recording stopped.